Después, si quieres, te cambias aquí para estar más cerca. ¿Okay? Sí. Y yo me paso... Sí, no había pensado... Bueno, sí. Sí, te cambio. Entonces aquí hay que estar con... Buenos días a todos, bienvenidos a esta jornada empresarial, a este webinar que organizamos desde la Confederación de Empresarios de Jaén con la colaboración de ARC Consultores, empresa asociada a nuestra Confederación de Empresarios de Jaén. Hoy vamos a tener la oportunidad de contar con una consultora de primer nivel que nos va a explicar todas las novedades fiscales para este año 2025. Y por supuesto, si tenéis cualquier duda, podéis contactar por el chat. Y sin más, agradeciéndole a todos vuestra asistencia, le cedo la palabra a don Antonio Cocamonzano. Antonio, cuando quiera. Muchas gracias, Luis. Muy buenos días a todos. En primer lugar, pues agradecer a la Confederación pues la oportunidad de contar con nosotros en esta jornada de formación, en la cual nos gustaría sobre todo pues centrarnos mucho en temas de actualidad fiscal para las sociedades mercantiles, en consecuencia muy enfocado al impuesto de sociedades y al IVA. Y también algunos temas de actualidad que, si bien no son novedades a efectos legislativos, sí que son productos de eficiencia fiscal pues, que están bastante en auge por una serie de motivos que explicaremos a continuación. En esta jornada, básicamente, el índice de trabajo que os queremos proponer, pues, con vuestro permiso, quisiéramos hacer una pequeña introducción de quiénes somos, qué es Grupo ARC, puesto que es la primera ocasión que tenemos de participar en una webinar con la Confederación. Recientemente, pues, formamos parte de la institución desde hace 2 meses, visto que estamos en Jaén desde hace 2 años. El origen del despacho, si bien tenemos más de 40 años de experiencia, es un despacho con sede en Córdoba, aunque estamos en toda Andalucía, y pues tenemos la satisfacción de tener abierta nuestra oficina en Jaén, en Paseo de la Estación, desde hace 2 años. Como he dicho, avanzaremos sobre las novedades fiscales en el impuesto de sociedades, comentaremos también algunos temas de actualidad en cuanto a incentivos fiscales en sociedades mercantiles y, por último, vamos también a profundizar en temas de operaciones vinculadas en sociedades mercantiles, precauciones que hay que tener a la hora de valorar los precios de transferencia y cómo documentar las operaciones vinculadas entre empresas mercantiles. Y, por supuesto, pues si os parece bien, dejaremos unos minutos al final de la presentación para ruegos, preguntas y consultas o dudas que os puedan surgir a estos efectos. Bueno, pues ARC Consultores, como he comentado, es un despacho profesional con más de 40 años de experiencia. Actualmente somos 37 profesionales, fundamentalmente abogados, economistas y graduados sociales. Nuestra seña de identidad, fundamentalmente, pues nos gusta explicar siempre a la sociedad empresarial que nosotros no somos una gestoría. Si bien, obviamente, dedicándonos a temas de materia fiscal, laboral, auditoría de cuentas, pues, lógicamente, estamos en el cumplimiento normativo de las obligaciones formales de nuestros clientes, pero nosotros somos fundamentalmente una empresa de consultoría, de asesoramiento empresarial y auditoría de cuentas. Eso nos obliga a estar muy cerca de nuestros clientes. Nosotros no entendemos un asesoramiento empresarial si no es muy codo con codo trabajando con el cliente, bien sea en su casa o en nuestra oficina, guiándole en la evolución financiera de su negocio, haciendo seguimiento de esa evolución financiera para generar datos, generar información y apoyar al cliente en la toma de decisiones empresariales. Tratamos de dar cada vez más un servicio más integral, entendiendo por servicio integral las necesidades del día a día de la empresa. Somos un despacho fundamentalmente enfocado al asesoramiento corporativo de empresas, no tanto a personas físicas, y tenemos presencia en todo el territorio nacional. Como he dicho, nuestras oficinas están en Córdoba y en Jaén,
pero nuestra cartera de clientes pues se mueve alrededor de toda Andalucía. Tenemos clientes en todas las provincias de Andalucía y también en Madrid, donde tenemos bastante presencia. Nuestra área de influencia, pues bueno, somos un despacho muy experto en el área contable financiera, teniendo un equipo de auditoría de cuentas, un equipo de consultoría financiera, donde fundamentalmente pues trabajamos en proyectos de asesoramiento de compraventa de empresas, proyectos de dirección financiera interina, cuando las empresas pues necesitan profundizar cómo mejorar sus márgenes a través de un análisis de los datos financieros, o cuando necesitan reestructurar su órgano de administración porque el negocio pues se ha duplicado o lo contrario, han minimizado el tamaño del negocio. Tenemos un equipo de planificación fiscal que lógicamente pues que parte del equipo que nos acompaña hoy, que ahora presentaré. Y en este equipo de planificación fiscal, pues lógicamente tocamos todos los palos, ¿no? No solo el cumplimiento normativo de efectos tributarios, sino también acompañamiento en due diligence fiscal cuando hay procesos pues, de reestructuración o procesos de compraventa y, por supuesto, en procedimientos tributarios cuando hay que acompañar al cliente, lógicamente, en la defensa, la respuesta de requerimientos o notificaciones o en juzgados. Tenemos un equipo de asesoramiento jurídico laboral que se divide a su vez en el equipo de consultoría de recursos humanos en cuanto se refiere a la gestión laboral, las necesidades laborales del día a día de la compañía y un equipo de abogados especializados en el ámbito laboral. Y por último, pues también tenemos un equipo legal mercantil que fundamentalmente pues, está muy enfocado a operaciones de reestructuración de empresas, pues bien sean fusiones, escisiones, constituciones de holding o, lógicamente, también, como he dicho antes, pues en el ámbito mercantil en materia de compraventa de empresas, ya en el tramo final de las operaciones, cuando hay que hacer toda la estructuración legal de las operaciones, de las transacciones. En el ámbito de sectores económicos, pues lógicamente nos movemos en los distintos sectores económicos pues, que están más demandados en la región, en Andalucía. Por supuesto, tenemos mucha experiencia en el ámbito de la agricultura, automoción, finanzas y seguros, construcción, turismo y hostelería, por supuesto, joyería, que como sabemos fue muy fuerte también en la provincia de Córdoba, y sanidad privada y el sector logístico. Bueno, pues sin más dilación, vamos a entrar en materia. Me gustaría presentar a los compañeros que nos acompañan hoy. Por un lado está mi compañero Rafael Salazar, director del área tributario y mercantil de ARS Consultores, y mi compañera Cristina Arévalo, que también forma parte de nuestro órgano de dirección y especialmente muy vinculada al departamento legal tributario y legal mercantil. Y, por supuesto, pues, bueno, me presento. Yo soy Antonio Coca, soy uno de los socios de la firma y, concretamente, pues, soy el socio encargado del despacho en Jaén. Rafael, por favor, te dejo la palabra para que nos aterricen las novedades fiscales a colación de la última legislación y regulación que han ido saliendo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia. Yo voy a centrar la exposición concretamente en la Ley 7/2024, aprobada en diciembre del año pasado. Es una ley en la que se recogían distintas medidas fiscales, pero voy a centrar la exposición exclusivamente en las medidas que afectan al impuesto de sociedades. Un impuesto de sociedades donde voy a relatar medidas que afectan al tipo de gravamen, también a la reserva de capitalización. Y es muy importante tener en cuenta que todas estas novedades que vamos a exponer a continuación son novedades que van a afectar a los periodos impositivos que se inicien a partir del año 2025. Es decir, estamos hablando de periodos impositivos que comienzan el 1 de enero de 2025 y no estamos hablando de medidas que afecten al impuesto que vamos a cerrar ahora justo el 2024, con presentación en julio del año 2025. Bueno, siempre y cuando las empresas tengan un periodo impositivo que coincida con el año natural. Si son empresas quebradas, obviamente su periodo impositivo, como bien sabemos, es distinto. Es decir, estamos hablando de medidas fiscales que afectan al impuesto de sociedades y para periodos impositivos que comiencen a partir del año
1 de enero del 2025. Comenzamos por los tipos de gravamen. Vamos a hablar de tipos de gravamen y vamos a distinguir varias tipologías de empresas única y exclusivamente en función del volumen de facturación. Es decir, nos fijamos en su importe neto de la cifra de negocio y, en primer lugar, vamos a fijarnos en empresas que facturen menos de 1 millón de euros. Estas empresas las vamos a catalogar como microempresas. Como estamos hablando de medidas fiscales que afectan al periodo impositivo 2025, siempre tenemos que tomar como referencia el periodo impositivo anterior. Cuando vayamos a liquidar el año 2025, tendremos que fijarnos en el importe neto de la cifra de negocio del año 2024 y si ese importe, esa cifra, es inferior a 1 millón de euros, la catalogamos como microempresa y tendrá un tipo de gravamen que hasta el momento, es decir, hasta el momento aplicábamos el 23%, es decir, este tipo de empresas en el cierre del año 2024 van a aplicar un tipo de gravamen del 23%. Sin embargo, esta situación cambia a partir del año 2025. A partir del año 2025 se va a establecer una escala. Concretamente, por la parte de la base imponible comprendida entre 0 y 50.000 euros aplicarán un 17 y por la base imponible restante un 20. Esto que está previsto en la norma del impuesto de sociedades, es decir, si acudimos al artículo 29.1 de la ley, es el tipo de gravamen que aplicaría a partir de 1 de enero del 25. Sin embargo, hay un periodo transitorio, hay un régimen, es decir, los tipos de gravamen del 17 y del 20 no se van a aplicar de forma inmediata a partir de 1 de enero del año 2025, sino que hay un régimen transitorio para los ejercicios 2025 y 2026. El tipo del 17 y del 20 se aplicarán en el 27, en el año 2027, y sin embargo, durante los años 2025 y 2026 serán distintos. Concretamente, en el año 2025, por la parte de la base imponible entre 0 y 50.000 euros, se aplicará un 21%, el resto de la base aplicaremos un 22%. Al año siguiente, en el año 2026, por la parte de la base imponible entre 0 y 50.000 euros, aplicaremos un 19% y por el resto de la base imponible un 21%. Es decir, hay un escalado, hay un tipo de gravamen que se va reduciendo progresivamente entre el año 2025 y 2027. Es decir, no será hasta el año 2027 cuando podamos aplicar estos tipos muy reducidos del 17 y del 20 para microempresas. Recordemos que en este año que vamos a cerrar ahora, este tipo de empresas podrán aplicar en su base imponible un tipo de gravamen del 23%. En segundo lugar, nos encontraríamos con empresas que cumplan requisitos para aplicar el régimen fiscal especial de empresas de reducida dimensión. Concretamente, como nos estamos centrando en novedades fiscales que afectan al año 2025 y siguientes, en el año 2025 una empresa se considera de reducida dimensión si en el año 2024 su cifra de negocio no alcanzaba los 10 millones de euros. Con lo cual, empresas entre 1 millón de euros y 10 millones de euros aplicarán a partir del año 2025 un tipo de gravamen del 20%. Igual que ocurre con las microempresas, aquí hay un régimen transitorio. Es decir, no será hasta el año 2029 cuando las empresas de reducida dimensión podrán aplicar este tipo muy favorable del 20%. En el ejercicio que vamos a cerrar ahora, en el año 2024, esta tipología de empresas aplicará el 25%. Es el tipo de gravamen general que se ha venido aplicando con normalidad en los últimos ejercicios. Sin embargo, igual que ocurre con las microempresas, vamos a tener un régimen transitorio. Este régimen transitorio es más largo. Concretamente, entre los años 2025 y 2028 se irá reduciendo progresivamente el tipo de gravamen entre el 25 y el 21. En el año 2025 se aplicará el 24
en el 26 y el 23 y así progresivamente hasta el año 2029. Es decir, no será hasta el año 2029 cuando las sociedades de reducida dimensión podrán aplicar este tipo de gravamen muy favorable del 20%. Es muy importante tener en cuenta dos advertencias. Una de ellas es que las entidades patrimoniales, que son aquellas que tienen más de la mitad de su activo constituido por valores o por inmuebles no afectos a actividades económicas, fundamentalmente hablamos de sociedades compuestas por inmuebles en las cuales no tienen contratada a ninguna persona. Es decir, una sociedad con una batería de inmuebles en régimen de alquiler sin tener contratada a ninguna persona a jornada completa y en régimen general, esta sociedad se entiende que es una entidad patrimonial. No ejerce ninguna actividad económica a efectos del impuesto de sociedades y como no ejerce ninguna actividad económica, no se puede beneficiar ni de los tipos reducidos de microempresas ni de los tipos reducidos de empresas de reducida dimensión. Solo podrán aplicar el tipo general del 25%. Y por otro lado, en el caso de que nos encontremos con un grupo de sociedades, es muy importante tener en cuenta que la unidad de medida, que es el importe neto de las cifras de negocio, hemos dicho que vamos a catalogar a las empresas como microempresas o de reducida dimensión en función del importe neto de las cifras de negocio. Si el volumen de negocio de todo el grupo supera los 10 millones de euros, ninguna sociedad de forma individual se puede considerar ni microempresa ni empresa de reducida dimensión, con lo cual no podrán aplicar ninguno de los tipos que acabamos de mencionar y solo podrán aplicar el tipo general del 25%. Por último, nos encontramos otra tipología de compañías, no son ni sociedades anónimas ni sociedades limitadas, estamos hablando de sociedades cooperativas que tradicionalmente han tenido un beneficio fiscal a la hora de tributar. Nos vamos a centrar exclusivamente en sociedades cooperativas que tengan el carácter de fiscalmente protegidas. Sabemos que las cooperativas que tienen el carácter de fiscalmente protegidas pues distinguen a la hora de tributar en el impuesto de sociedades entre los resultados cooperativos y los extracooperativos. Pues bien, una sociedad cooperativa con el carácter de fiscalmente protegida, a partir del año 2025 aplicará un tipo de gravamen resultante de minorar en 3 puntos porcentuales todos los tipos de gravamen que acabamos de ver. Es decir, tanto los de microempresas como los de empresas de reducida dimensión. Siempre y cuando el tipo resultante no supere el 20%. ¿Por qué? Porque hasta ahora, hasta el año 2024, las sociedades cooperativas fiscalmente protegidas sobre los resultados cooperativos aplicaban el 20% y sobre los extracooperativos el 25%. A partir del año 2025, las cooperativas reducirán en 3 puntos los tipos de gravamen que hemos visto antes. Claro, hemos visto, por ejemplo, en la empresa de reducida dimensión, si la cooperativa fuera de reducida dimensión, en el año 2025 aplicarían un 24%. Hemos visto en el cuadro anterior que aplicarían un 24%. 24 menos 3 puntos sería el 21. Como supera el 20, en el 24 seguirán aplicando el 20%. Es decir, no será hasta el año 2029 en el que se aplica a las empresas de reducida dimensión el tipo del 20%, en las que las cooperativas podrán aplicar un tipo del 17, que sería el 20 menos 3 puntos porcentuales. Y con respecto a los resultados extracooperativos, pues los mismos tipos que hemos visto antes, reducidos en 3 puntos. Recordemos que para el año 2024 y anteriores, los resultados extracooperativos aplicaban un tipo de gravamen general, el 25%. Con respecto a los pagos a cuenta de sociedades, debemos tener en cuenta que como hay una reducción en los tipos de gravamen, los pagos a cuenta de sociedades también serán más pequeñitos. Es decir, a partir del año 2025, los tipos de gravamen también se tienen en cuenta a la hora de realizar el cálculo de los pagos a cuenta de sociedades. La otra novedad importante, la Ley 7/2024, hace referencia a la reserva de capitalización.
La reserva de capitalización es un beneficio fiscal que el legislador pone a disposición de las compañías, de aquellas que básicamente, de forma muy resumida, no distribuyan dividendos a los socios. Es decir, es un beneficio fiscal destinado a compañías en las que, una vez que se apruebe el resultado del ejercicio, lo destinen a incrementar los fondos propios de la sociedad, es decir, a patrimonializar la compañía y no distribuyan, básicamente, como he dicho, dividendos entre los socios. ¿El beneficio fiscal en qué consiste? Consiste básicamente en aplicar una reducción sobre el incremento de los fondos propios. Los fondos propios aumentan en función del resultado del ejercicio anterior. En el año que vamos a cerrar ahora, justo en el año 2024, esa reducción es del 15%. Es decir, una compañía cierra el año 2024, se fijará en su beneficio del año 2023. Si no ha distribuido dividendos entre los socios, ese será el incremento de los fondos propios en el año 2024. Pues bien, la compañía lo que hace es que toma ese incremento de fondos propios, lo multiplica por el 15%, hasta el año 2023 era más bajito incluso, era del 10%, pues en el año 2024 multiplica el incremento de los fondos propios por el 15% y la cuantía que le salga es lo que va a reducir su base imponible. Directamente no hay que cumplir más requisitos que aumentar los fondos propios, mantenerlos durante 5 años y que el patrimonio neto de la compañía no disminuya en esos 5 años. Es decir, en definitiva, lo que se pretende, el legislador lo pretende, es que la compañía destine los resultados a reserva voluntaria y no distribuya dividendos entre los socios. Pues bien, esta situación cambia a partir del año 2025. Esa reducción, que era del 15%, aumenta, es mucho más beneficiosa y aumenta al 20%. En el ejercicio 2025 hacemos el mismo ejercicio que en el año anterior. Cogemos el resultado del año 2024, el año 2024 determinará un resultado. Si no se distribuyen dividendos, ese resultado que destinemos a reserva voluntaria será el incremento de los fondos propios del año 2025. Pues bien, cogemos ese incremento de los fondos propios, lo multiplicamos por el 20% y esa cuantía que nos salga es la que restaremos de la base imponible. No obstante, aquí hay una novedad que antes no existía, y es que este porcentaje de reducción se puede aumentar mucho más si la compañía aumenta su plantilla media. Concretamente, a partir del año 2025, en función del incremento de la plantilla, el porcentaje de reducción puede pasar del 20 al 30%. El único requisito es que la compañía mantenga ese aumento de plantilla durante 3 años. Es decir, si en el año 2025 la plantilla aumenta entre el 2 y el 5%, el porcentaje de reducción será del 23%. Si la plantilla aumenta entre el 5 y el 10%, el porcentaje de reducción sería del 26,5%. Y si la plantilla aumenta más de un 10%, el porcentaje de reducción aumenta hasta el 30%. Debemos tener en cuenta el enorme cambio que ha habido en este incentivo fiscal. En el año 2023 el porcentaje de reducción solo era del 10%. Es decir, hemos pasado en el año 2023 de un porcentaje de reducción del 10% hasta un posible incremento de la reducción del 30%. Es verdad que este beneficio fiscal tiene un límite que viene marcado por la base imponible de la compañía. Es decir, la compañía debe de generar una base imponible, un beneficio, una base imponible suficiente para absorber este beneficio fiscal que acabamos de comentar. Si no tuviese base imponible suficiente, el legislador te permite que el exceso se pueda aplicar en los 2 ejercicios siguientes. Es decir, si no pudiese aplicar en el año 2025, tendríamos el 2026, incluso el año 2027 para aplicarlo. El límite concretamente es el 20% de la base imponible de la compañía antes de la propia reducción de la reserva de capitalización y antes de la compensación de base imponible negativa.
Con respecto a microempresas, el límite incluso es mayor, aumenta al 25%. ¿Es posible planificar de alguna manera este beneficio fiscal? Pues sí. ¿Se puede llegar a maximizar el ahorro fiscal? La respuesta es sí. Solo tenemos que cumplir dos requisitos. Uno, la verdad es que es de difícil cumplimiento. El otro es muy sencillo. El primero, para maximizar el ahorro fiscal, sería no distribuir dividendos. Hemos dicho que si la compañía genera un resultado contable, no distribuye dividendos a los socios y lo destina todo a reserva voluntaria, es decir, lo destina todo a aumentar los fondos propios de la compañía, estamos cumpliendo el primer requisito, que sería que el incremento de los fondos propios sea lo más elevado posible. ¿Cuál es el segundo de los requisitos? Pues el segundo de los requisitos sería hacer coincidir el aumento de la plantilla con el incremento de los fondos propios. Es verdad que este requisito es de más difícil cumplimiento porque no está en nuestra mano en muchas ocasiones el planificar la contratación. Es decir, la contratación surge en función de las necesidades de la compañía y es difícil planificarla. Pero si hubiese esa posibilidad de planificar la contratación, podríamos maximizar el ahorro fiscal haciendo coincidir, como bien he dicho, el incremento de los fondos propios y el aumento de la plantilla. Así pues, si una empresa en el año 2024 obtiene un beneficio en interés muy elevado, le interesaría que el incremento de la plantilla fuese en el año 2025. ¿Por qué? Porque el beneficio elevado del año 2024 supondrá un aumento de los fondos propios en el año 2025. Si hacemos coincidir el aumento de los fondos propios con el aumento de la plantilla, nos podríamos llegar a encontrar con un ahorro fiscal, una reducción en base imponible incluso del 30%. Es un ahorro fiscal importante. Por contra, si los beneficios de la compañía fuesen bajitos en el año 2024, pero la compañía tiene previsto que el beneficio fuese elevado en el año 2025, ¿cómo podríamos planificar que el ahorro fiscal fuese máximo? Pues tendríamos que retrasar el aumento de la plantilla hasta el año 2026. ¿Por qué? Porque si el beneficio es elevado en el año 2025, el beneficio elevado en el año 2025 provocaría aumento de los fondos propios en el año 2026. Si hacemos coincidir, como bien hemos dicho anteriormente, las dos situaciones, pues maximizamos el ahorro fiscal. Esto se ve muy claro con números. Si en el año 2024 una sociedad obtiene un beneficio contable de 200 y tiene previsto que el beneficio en el año 2025 sea elevado, tendría que planificar el aumento de la plantilla. ¿Por qué? Porque en función del aumento de la plantilla, si fuese del 12%, hemos dicho que la reducción podría llegar hasta el 30%. Entonces, con números veremos qué ocurre si el aumento de la plantilla se produce o bien en el año 2025, que sería el caso 1, o bien en el año 2026, que sería el caso 2. En el caso 1 hemos dicho aumento de los fondos propios en el año 2025 de 200 y de 900.000 en el año 2026. Ahí podéis ver que en el caso 1 el porcentaje de reducción es mayor en el año 2025. ¿Por qué? Porque en este caso el aumento de plantilla se produce en ese año. Es decir, el aumento de fondos propios muy elevado tiene lugar en el 26 y, sin embargo, el aumento de plantilla tiene lugar en el 25. De forma conjunta, en estos 2 años, el ahorro fiscal es de 60.000 euros. Ahora, veamos qué ocurre si, en el caso 2, el aumento de los fondos propios, que es de 900.000 euros, que está concentrado en el año 2026, si lo hacemos coincidir con el aumento de la plantilla, podemos ver cómo en el año 2026 el tipo de reducción es del 30. ¿Por qué es del 30? Porque es en ese ejercicio en el cual se produce el aumento de la plantilla. Vemos cómo de forma conjunta, entre los años 2025 y 2026, el ahorro fiscal es de 77.500 euros. Es decir, pasamos de un ahorro fiscal de 60
a un ahorro fiscal de 77.500 única y exclusivamente por hacer coincidir el aumento de plantilla con el incremento de los fondos propios. Es decir, que en el caso de poder planificar, sería muy conveniente hacer coincidir ambas situaciones. Me salgo del ámbito del impuesto a sociedades y simplemente hago una mención muy rápida a algo que ya todos conocemos, que es la reducción del tipo del IVA para el aceite de oliva. A partir del año 2025 se va a aplicar el tipo reducido del 4% tanto a las ventas como a las compras de leche fermentada y de aceite de oliva. El aceite de oliva ha ido sufriendo variaciones en el tipo impositivo entre el 1 de enero del 23 y el 31 de diciembre del año 2024. O sea, estamos viendo entre tipos impositivos del 0, del 2 y del 5 y ya definitivamente ha quedado fijado en el 4%. Y por último voy a hacer mención a dos novedades que se salen del ámbito de la Ley 7/2024. Una que está prevista en el Real Decreto Legislativo 1/2025 y que hace mención a la moratoria de la causa de disolución por pérdida. Esta moratoria, que estaba prevista en el Real Decreto Legislativo 9/2024, finalmente no se aprobó en el Congreso. Y en ese Real Decreto Legislativo estaba previsto una moratoria de la causa de disolución por pérdida, tanto del COVID como de la DANA, por pérdida derivada de la DANA, hasta el cierre del año 2026. Como eso no se ha aprobado, las pérdidas provocadas por el COVID, recordemos que son pérdidas de los años 2020 y 2021, las pérdidas por daño del COVID que pudieran afectar a la compañía, recordemos que existe causa de disolución por pérdida si las pérdidas dejan reducido el patrimonio neto de la sociedad a una cifra inferior al 50% del capital social. Pues bien, se aprobó una medida de que las pérdidas por el COVID no afectaban a la causa de disolución por pérdida, con lo cual la sociedad no tenía que tomar medidas en ese sentido. Recordemos que las medidas son que una vez que se detecta la posible causa de disolución, la compañía tiene o bien que restablecer el equilibrio, aumentando o reduciendo el capital social, o bien instar la disolución de la compañía. Pues bien, esa moratoria acaba, me refiero a la moratoria por pérdida del COVID, acaba a 31 de diciembre del año 2024. Y por último, simplemente hacer mención a que se ha publicado una nueva clasificación nacional de actividades económicas aplicable al año 2025 y siguiente. Esta clasificación tiene aplicación fundamentalmente a efectos estadísticos. Desde hace unos años también se informa a la hora de constituir una sociedad, hay que informar del CENAE, de la actividad principal de la compañía y también a la hora de darse de alta un autónomo en el RETA. Es verdad que casi todos los epígrafes se mantienen intactos, no han cambiado, y hay uno que llama la atención, que es el de la promoción inmobiliaria, que antes estaba en el grupo 411 y ahora pasa a formar parte del grupo 681 junto a la actividad de compraventa de inmuebles. Simplemente debemos tener en cuenta que si nuestro CENAE ha cambiado, pues hay que tomar medidas al respecto. Y hasta aquí mi exposición y paso la palabra a mi compañero Antonio Coca. Muchas gracias, Rafael. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar de algunos incentivos fiscales que, como he dicho al comienzo de la presentación, no son novedad legislativa, vienen aplicándose pues, desde hace ya muchos años, pero sí es cierto que en los últimos 2 años, por distintos motivos que expondré, han ido bastante en auge. Concretamente, vamos a hablar de los incentivos de las deducciones por I+D+I. Por un lado, lo que se conoce como tax list, mecenazgo tecnológico en la ley de impuestos de sociedades, que sería deducciones de I+D+I de proyectos que están fuera de la empresa, ahora concretaremos cómo,
Y, por otro lado, hablaremos de deducciones de I+D+I, efectos del impuesto de sociedades, por proyectos de I+D dentro del perímetro corporativo. Bueno, ¿qué es tax lease o mecenazgo tecnológico? Básicamente, el mecenazgo tecnológico consiste en la estructura que estamos viendo en pantalla, por la cual un inversor, una sociedad mercantil, contribuyente a efectos del impuesto de sociedades, puede reducir la cuota del impuesto de sociedades adelantando el impuesto vía una inversión en una agrupación de interés económico que va a financiar proyectos de I+D+I de terceros. Explico en qué consiste. Lo primero, una agrupación de interés económico es una entidad sin ánimo de lucro que tiene personalidad jurídica propia y cuyo régimen fiscal es similar al de una comunidad de bienes. Es decir, su régimen fiscal funciona por el régimen de atribución de renta. ¿Qué ocurre? Que aquí el promotor del proyecto, esto es un tercero, una compañía que nada tiene que ver con nosotros y en la cual no vamos a invertir, pues requiere de financiación para promover, desarrollar un proyecto de I+D+I. Pues, por ejemplo, proyectos en los que algunos de nuestros clientes han participado, pues de desarrollo de maquinaria, desarrollo de buques que transportan nitrógeno líquido. Hay multitud de escenarios posibles, siempre y cuando el concepto, la naturaleza del proyecto, pues recoja los requisitos para calificarse como de investigación y desarrollo. La agrupación de interés económico lo que va a hacer es registrar distintas inversiones de distintos contribuyentes que va a canalizar a este proyecto. A cambio, el proyecto, como está constantemente generando pérdidas hasta que consigue, pues obviamente, pues una patente o alcanza el desarrollo tecnológico y lo comercializa, durante años está generando pérdidas. Esas pérdidas se van a traducir en derechos fiscales que van de la agrupación de interés económico al contribuyente. Es decir, yo, sociedad mercantil, invierto, pues por ejemplo, pues 100.000 euros en un proyecto de la agrupación de interés económico y recibo a cambio 125.000 o 135.000 euros en derechos fiscales. ¿Cómo se generan esos derechos fiscales? Pues por dos vías. Por un lado, lo que estoy recibiendo es una base imponible negativa, es decir, rentas negativas, como la agrupación de interés económico he dicho, funciona por un régimen de atribución de renta, mi inversión se canaliza en un derecho por una renta negativa. Disminuyo la base imponible y una vez he disminuido la base imponible, a su vez tengo una deducción en cuota del impuesto de sociedades, fruto de que el proyecto en el que he invertido tiene la calificación de I+D+I. Lo explicamos con números para que sea más claro. Este ejemplo que tenemos en pantalla es un ejemplo real, concretamente de un cliente de la casa, que era un grupo de clínicas de estética, en el cual el cliente, en el ejercicio 2024, estimaba que iba a tener una base imponible a efectos del impuesto de sociedades de 335.000 euros. Lo cual, sin ningún tipo de ajuste, pues le llevaba a una cuota a pagar de 83.750 euros en el impuesto de sociedades. ¿Qué es lo que hizo este contribuyente antes de finalizar el ejercicio fiscal del 2024? Concretamente, lo hizo el 30 de diciembre. Invirtió 51.500 euros en un proyecto de I+D+I a través de una agrupación de interés económico y esa agrupación de interés económico le ha devuelto una base imponible negativa de 181.000 euros. Con lo cual, el 25 de julio de 2025, cuando vaya a liquidar su impuesto de sociedades del 2024, su base imponible a efectos del impuesto de sociedades va a pasar de 335.000 a 153.000, por lo cual su impuesto de sociedades ya va por 38.000 euros. Pero a más, como una certificadora ha certificado que el proyecto de I+D efectivamente cumplía los requisitos y el propio Ministerio de Ciencia así lo ha ratificado, va a haber una deducción en cuota del IS de hasta el 50%, que es el límite que permite la ley. Con lo cual, su cuota del impuesto de sociedades final, que va a liquidar el 25 de julio, es de 19.375. Es decir, de un impuesto que le salía a pagar de 83.750 a este contribuyente,
va a pagar finalmente solo 19.000 euros de impuestos de sociedades más la inversión de 51.000 euros. ¿Cuál es la rentabilidad fiscal que ha alcanzado este señor o esta empresa en el impuesto de sociedades del 2024? Del 25%. Repito, de 83.000 euros de impuestos de sociedades que tenía que pagar, va a pasar a generar un ahorro del 25%. Con lo cual, estos proyectos de inversión en mecenazgo tecnológico tienen una rentabilidad fiscal garantizada. ¿Qué significa esto? Bueno, lo primero de todo, importante, estamos hablando de un ahorro fiscal, un incentivo que está, por supuesto, dentro de la ley del impuesto de sociedades, dentro del marco normativo. Segundo, no hay un riesgo de liquidez en esta inversión, puesto que no hay una contrapartida que me tenga que devolver la inversión aportada más el retorno financiero. El retorno es estrictamente fiscal. Me salía un impuesto a pagar de 83.000 euros y finalmente pues voy a pagar en el impuesto de sociedades solamente el 75% por la aplicación de una norma que contempla el legislador en el impuesto de sociedades. ¿Cuál es el punto más importante desde nuestra perspectiva como asesores fiscales que el cliente siempre tiene que tener en cuenta o que tiene que dejarse asesorar por su despacho profesional? Pues que efectivamente la compañía a la que adquiere el proyecto de inversión en I+D+I pues se haya preocupado de contratar a una buena certificadora que cumple todos los requisitos y que califica correctamente que el proyecto efectivamente cumple las condiciones para ser de I+D+I. Es decir, ¿por qué he dicho al comienzo que si bien esta norma lleva años en el impuesto a sociedades, en los últimos 2 años ha habido un auge importante en la inversión de esta tipología de proyectos a sabiendas de que la agencia tributaria tiene el foco puesto en estas inversiones? Porque obviamente está dejando de recaudar una cantidad importante de impuestos a sociedades. Pues básicamente porque es importantísimo pues que la certificadora haga bien su trabajo. Históricamente, pues la agencia tributaria ponía el foco en el contribuyente y después de una serie de sentencias, concretamente a nivel de Tribunal Supremo, pues la Administración se ha dado cuenta que donde tiene que estar el foco principal es en asegurarse que las certificadoras hagan correctamente el trabajo y que efectivamente pues estos incentivos fiscales que contempla el legislador pues lleven a una financiación de proyectos reales de investigación y desarrollo que tienen un retorno, un beneficio en la sociedad, en el contexto global de la sociedad, ¿vale? Pero son una estructura, insisto, pues totalmente contemplada en la ley y que la verdad es que para aquellos contribuyentes que tengan bases imponibles positivas, elevadas y además tengan liquidez antes del 25 de julio y se puedan permitir adelantar el impuesto 7 meses, ¿vale? Porque, lógicamente, aquí no me quedo pillado en la inversión. La inversión, de hecho, cuando la cometo, tiene una obligación de salir en 7 meses, con lo cual el horizonte temporal de la inversión es de 7 meses. Yo entro un 20 de diciembre antes de acabar mi ejercicio fiscal, suponiendo que el ejercicio fiscal coincide con el año natural, y salgo en 7 meses, el 25 de julio, con lo cual no me quedo pillado. Al año siguiente, si vuelvo a tener una base imponible muy positiva, muy elevada, pues busco otro proyecto y vuelvo a invertir para generar el ahorro fiscal. Vamos a comentar ahora rápidamente una inversión con incentivo fiscal similar, pero en este caso interna. Es decir, la misma deducción en cuotas que hemos visto en el caso del mecenazgo tecnológico, la puedo aplicar en mi impuesto de sociedades si el proyecto de I+D es propio. Es decir, si lo he desarrollado en el contexto del perímetro corporativo de mi empresa. Con lo cual, si puedo justificar frente a la agencia tributaria, por delante, con la certificación positiva de una certificadora licenciada para ello, que estoy invirtiendo, que tengo gastos en mi cuenta de explotación que puedo vincular a un proyecto de I+D+I. Por ejemplo, oye, pues yo soy una industria, una empresa que soy una industria fabricadora de muebles, de lo que sea, y tengo un ingeniero o unos técnicos contratados en plantilla o no contratados en plantilla externos que me están desarrollando una máquina a medida para mis necesidades. Pues esa máquina, en un momento dado, pues se puede catalogar de una máquina innovadora que viene a desarrollar una nueva tecnología o a mejorar una tecnología que ya hay, y se puede, incluso en un momento dado, pues ese desarrollo tecnológico registrar, patentar y se puede comercializar al exterior para que el conjunto de la sociedad empresarial se beneficie de ese desarrollo tecnológico. Todos esos gastos, bien se activen o no en el balance,
pueden deducirse en el impuesto de sociedades, llegando a generar esa empresa por esa inversión acometida para su beneficio propio, generando además un beneficio fiscal de hasta un 50% de ahorro en la cuota líquida del impuesto de sociedades. Es más, hay pronunciamientos de la administración pública en los cuales, si esta normativa fiscal es desconocida para la empresa y ha venido en los últimos ejercicios no prescritos del impuesto de sociedades acometiendo gastos en algún desarrollo tecnológico y por desconocimiento de la ley la empresa no se ha beneficiado de estos incentivos, durante los años no prescritos podemos volver hacia atrás y recuperar ese incentivo fiscal. Es decir, ahora en la liquidación del 24 podríamos generar la planificación fiscal conveniente para recuperar los gastos de los últimos años no prescritos y darle su aprovechamiento fiscal en el impuesto de sociedades de este año. Bueno, pues sin más dilación le dejo la palabra a mi compañera Cristina Arévalo, que nos va a hablar de las operaciones vinculadas. Gracias, Antonio. Buenos días. Vamos a terminar esta webinar con un tema que, si bien es cierto que no es un tema de actualización fiscal porque no son novedades, hemos querido traerlo a esta sesión porque es que en los últimos ejercicios la Administración Tributaria está redoblando su esfuerzo en revisar las transacciones entre entidades vinculadas y está incluyendo este tema cada vez más en sus planes de control tributario. Entonces, consideramos relevante hacer una visión rápida, en primer lugar, pues, por qué se entiende por personas o entidades vinculadas y qué operaciones son las más frecuentes, y luego, pues, en el tema de la valoración y la documentación de las operaciones vinculadas. Vamos a comenzar haciendo un repaso de quiénes tienen la consideración de personas o entidades vinculadas a efectos de la ley del impuesto sobre sociedades. Pues se consideran que son operaciones vinculadas en las que realiza una entidad pues con sus socios o partícipes, con sus administradores. En este punto me detengo porque en cuanto a los administradores, pueden ser administradores de hecho o de derecho, es decir, pues que si un empleado de la confianza del empresario tiene poderes en la empresa, poderes que significan pues que son similares a los de los administradores, esto se considera un administrador de hecho y entonces pues entraría dentro de la regla de valoración de operaciones vinculadas. También se consideran entidades vinculadas pues los socios de dos sociedades cuando pertenezcan a un grupo de sociedades, cuando entidades de un mismo grupo compartan consejeros o administradores. También tenemos que incluir en el concepto de entidades vinculadas no solo a los socios de las entidades, sino también a sus cónyuges o personas unidas por relación de parentesco en línea directa o colateral hasta el tercer grado. Es decir, en la línea de una familia, pues hasta los tíos. En plan de un hijo, un padre, el abuelo y el tío, pues el tío sería el tercer grado. Pues entonces, hasta ese nivel de vinculación o de relación de parentesco, mejor dicho, pues se considera entidad vinculada. También se entiende que son entidades vinculadas cuando una entidad participa indirectamente al menos en un 25% del capital o de los fondos propios de otra sociedad. Es decir, que siempre con los porcentajes que nos tenemos que quedar es de 25% de participación en el capital de manera indirecta, ¿vale? Y luego, además de esta, pues comentar también que se consideran operaciones vinculadas aquellas pues, que estén realizadas entre grupos que tributen en grupos de cooperativas. Una vez que ya hemos hecho un repaso más o menos a qué se entiende por entidades vinculadas, vamos a relacionar aquellas operaciones que son más frecuentes en un grupo de empresas o en una empresa con respecto a sus socios o personas vinculadas que hemos nombrado anteriormente, como pueden ser, por ejemplo, pues las operaciones de préstamo entre sociedades vinculadas, pues que puedan existir entre dos entidades préstamos a tipo cero o con un tipo de interés inferior al interés legal de dinero. Operaciones de compra y venta de mercancías, de inmuebles. Otro tipo muy frecuente de operaciones vinculadas son aquellas en las que un socio o persona física le hace un préstamo a la sociedad, pues eso también se considera operación vinculada.
Pues si otra es pues que si los socios tienen inmuebles en su patrimonio personal, pues que se lo alquile a la sociedad. O luego que se lo venda. Pues eso también se consideraría operación vinculada. Otro tema muy frecuente, o sea, un caso muy frecuente es una persona física que tributa en módulos y que luego aparte tiene una sociedad por la prestación de servicios de una persona en módulos a la sociedad de la cual es socio, también se considera operación vinculada. Pues he comentado antes que la remuneración en concepto de administrador por las funciones exclusivamente de administrador no entra dentro de la calificación de operación vinculada, pero si esa persona además tiene un sueldo que trabaja pues como un profesional más, pues ese sueldo sí que entra en el concepto de operaciones vinculadas. Y luego, pues cuando se transmitan pues acciones, cuando se transmitan pues bienes o se presten servicios a los hijos, a los hermanos, a los cónyuges, etcétera, vinculados a los socios administradores, o cuando transmitas bienes entre dos sociedades de un mismo grupo familiar. Estas son, pues, a grandes rasgos, las principales operaciones vinculadas más frecuentes en el tráfico del día a día. Entonces, ¿cuáles son las principales obligaciones que se derivan de estas operaciones vinculadas? Pues, en primer lugar, es que se deben valorar a valor de mercado. En segundo lugar, es que hay una serie de documentación que tenemos que tener a disposición de la Administración Tributaria en caso de que se nos requiera en el marco pues, de un procedimiento de inspección. Y luego, en tercer lugar, es que, y estaréis familiarizados con este tema, que en el caso de que lleves a cabo operaciones vinculadas y que se queden y que cumplan determinados requisitos que enumeramos a continuación, tenemos que reflejarlas pues, o bien en el modelo 200 o bien en el modelo 232. Bueno, volvemos al primer punto y es que, como he comentado, la primera obligación es que tenemos que valorar por valor de mercado. Valor de mercado quiere decir pues aquel que se habría acordado entre personas o entidades independientes en condiciones del principio de libre competencia. ¿Esto qué quiere decir? Que tú con tu entidad vinculada o con tu persona vinculada tienes que valorar la operación como si lo hubiese realizado con una persona independiente que no tiene nada que ver con la sociedad. Aquí un punto importante es que tenemos que comparar peras con peras. Es decir, que si yo, aparte de vender bolígrafos, vendo libros, mis comparables de bolígrafos tienen que ser con otras entidades vinculadas que vendan libros. No pueden vender otro tipo de producto porque entonces no sería comparable. Esa sería pues, la primera obligación. La segunda obligación, y que es relevante por el régimen sancionador que tiene asociado, es la documentación. Y es que tenemos que tener a disposición de la Administración Tributaria una documentación de precio de transferencia que varía en función del volumen, del importe neto de la cifra de negocios del contribuyente. Bueno, para aquellos que sean superiores a 45 millones de euros tienen que hacer una documentación a nivel de grupo y otra específica del contribuyente, pero entiendo que la mayoría de los casos que nos puede ocupar es que sean grupos que sean menos de 45 millones de euros y entonces es una documentación simplificada y un modelo normalizado. ¿En qué consiste la documentación simplificada? Pues lo que tenemos que hacer es como describir principalmente pues, la naturaleza, características y el importe de las operaciones vinculadas, identificar con el nombre y apellido, la razón social y el NIF y el domicilio quiénes son tus entidades o personas vinculadas y luego pues, identificar el método de valoración y qué comparables has utilizado tú, pues si son comparables pues, de otros proveedores que tengas. Bueno, ¿qué comparable has utilizado tú para determinar que la valoración está a mercado? ¿Vale? Es verdad que hay unas excepciones en cuanto a documentación específica y es pues cuando entidades pertenezcan a un mismo grupo de consolidación fiscal, pues no es necesario mantener a disposición esta documentación. Tampoco a las operaciones que realices con la agrupación de interés económico y con las UTES. Tampoco en el ámbito de ofertas públicas de venta y ofertas públicas de compra.
Y luego, lo más relevante, porque aquí entiendo que es donde está el punto de si tengo que documentarlos o no, es cuando la contraprestación no supera los 250.000 euros de valor de mercado. Entonces, todas las operaciones vinculadas que no superen estos 250.000 euros, sin perjuicio de que tengan que estar valoradas a mercado, no tenemos que tener la documentación a disposición de la Administración tributaria. Y, en tercer lugar, la tercera obligación que nos acarrea el tema de las operaciones vinculadas es que tenemos que declarar las operaciones en el modelo 232, ¿vale? Que el plazo de presentación es durante el mes de octubre, bueno, si finaliza el ejercicio a 31 de diciembre, pues durante los 10 primeros meses del siguiente periodo impositivo, ¿vale? Entonces, ¿qué operaciones tenemos que declarar? Pues aquellas que superen los 250.000 euros con la misma persona o entidad vinculada, o cuando realice un mismo tipo de operación que suponga más del 50% de tu cifra de negocios con esa entidad vinculada. Y luego también, pues también se prepara este modelo para que declaremos todas aquellas operaciones que se realicen con paraísos fiscales. ¿Por qué es importante este tema de la documentación y de la valoración a mercado de las operaciones vinculadas? Pues porque tiene un régimen sancionador que es bastante relevante. En esta parte del régimen sancionador me gustaría hacer dos distinciones. En primer lugar, cuando tú has valorado correctamente a mercado las transacciones con tu entidad vinculada, pues por la venta de mercaderías que le hayas realizado, pero no tienes a tu disposición la documentación específica que he comentado antes. Entonces, cuando no tienes a disposición esta documentación, pues es una infracción o no la tienes o la aportas de manera incompleta, inexacta o con datos falsos. Entonces, la multa es 1.000 euros por cada dato omitido o 10.000 euros por cada conjunto de datos. Es verdad que esta multa tiene límite, pues, o el 10% del volumen de operaciones o el 1% de la cifra de negocios, pero puede ser bastante elevada. Y entonces, esta sería como la primera parte. Y luego, ¿qué pasa si además de no tener la documentación, la Administración tributaria considera que esas operaciones no las ha valorado a mercado? Pues implica que, además de la falta de aportación o documentación incompleta, el valor de mercado, cuando tú el valor de mercado que hayas declarado en tu impuesto sobre sociedades o en tu IRPF no sea el que se derive de la documentación, la sanción consiste en una multa pecuniaria proporcional al 50% de la corrección valorativa. Es decir, que son unos porcentajes bastante elevados y que el régimen sancionador por este tema pues, puede ser significante, ¿vale? Entonces, también mencionar que es verdad que la documentación la tienes que tener a disposición cuando te la requiera la Administración tributaria y puedes decir, vale, pues yo en el momento que me la requiera la preparo. ¿Qué pasa? Que se tarda un tiempo en tú tener preparada esa documentación y entonces puede considerar la Administración que esa dilación puede acarrear una infracción asociada que sea pues la obstrucción, excusa o negativa de actuaciones para con la Administración tributaria. Hemos querido traer este tema a esta webinar porque es que la Administración tributaria en los últimos años ha incluido los planes de control tributario de las operaciones vinculadas como un plan que se conoce como Estrategia 360 en precio de transferencia. Y entonces ha enumerado cuáles son las áreas donde la Inspección tributaria pone un foco debido al riesgo fiscal que conllevan. Pues en las operaciones de reestructuraciones empresariales. Por ejemplo, pues las operaciones de fusión, escisión, aportaciones no dinerarias que se hayan llevado a cabo. También en la valoración de aquellas transmisiones de activos, bien sea intangibles o activos como inmuebles, etcétera. Cuando se realicen, pues, pagos de cánones derivados de cesión de intangibles. Aquellas empresas
que llevan pérdidas reiteradas, sobre todo a raíz del COVID, ¿vale? Y luego con las operaciones financieras. Entonces, para finalizar, me gustaría, pues para que se os quede un poco cómo la administración tributaria puede llegar a corregirte la valoración, pues me gustaría explicar en un caso práctico que vamos a poner que un socio es 100%, tiene las participaciones de una sociedad. Entonces, las correcciones que la administración tributaria te realiza, primero es lo que llamamos el ajuste primario y ajuste bilateral correlativo. Es decir, que una persona física declara en su IRPF un ingreso de 100 y luego la sociedad, consecuentemente, registra un gasto de 100 en su impuesto sobre sociedades. Llega la administración tributaria y te dice, después de la comprobación que te han realizado, el importe no es 100, sino que debe de ser 80. Entonces, el ajuste primario y correlativo sería modificar a la persona física, pues se le incrementa el ingreso en IRPF en un 80 y en la sociedad se reduce el gasto aumentando la base imponible en 20 por la diferencia del gasto que había declarado y que se le ha comprobado en la administración. Ese sería el ajuste primario y bilateral o correlativo. Y luego el secundario es que llega la administración y te dice, pues por la diferencia voy a recalificártelo. Y tú has incluido un gasto, una diferencia de 20, pues eso voy a considerar que es un dividendo que la sociedad A distribuye a la persona física, dividendo por el que la persona física tiene que tributar y que será considerado gasto no deducible por ser retribución de los fondos propios en la sociedad A. Bueno, este es un caso práctico que a grandes rasgos explica un poco pues, cuáles son los ajustes que te hace la Administración Tributaria en una inspección de operaciones vinculadas. Y por mi parte, pues esto sería todo. ¿Ya estaría? Muy bien, pues muchas gracias, Cristina. Pues dejo de compartir la pantalla y, por favor, pues cualquier tipo de consultas que tengáis al respecto, bien ahora sobre la marcha o si lo preferís, pues de forma particular a través de un correo electrónico o llamarnos directamente a la oficina. A través de la Confederación, pues Luis, por favor, facilita nuestros teléfonos, nuestros correos electrónicos y a disposición pues de todos los asociados, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias tanto a Antonio como Cristina y Rafael por la jornada que habéis dado de la actualidad fiscal. Y lo mismo que ha dicho Antonio, cualquier duda que tengáis, pues a través de la Confederación nos podéis consultar y os pasamos el contacto de ellos o a través, lo podéis buscar en internet que sale fácil rcconsultores.com y podéis consultar cualquier duda. Y sin más, parece que no ha escrito nadie por el chat, se ve que habéis sido muy claros porque lo han tenido todo claro. Pues nada, daros de nuevo las gracias y aquí estamos a vuestra disposición para cuando nos necesitáis, ¿vale? Muy bien, muchísimas gracias a todos. Buen día. Buen día, hasta luego. Hasta luego.